Bienvenidos de regreso a RTP Noticias. Vamos a presentar a continuación a nuestro invitado, Rudolf Giese, es director de la Facultad de Arquitectura, me parece, de la UCAL. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la visita. Muchas gracias por la invitación, encantado. Bueno, hemos tenido este sismo ayer, por supuesto que a todos nos ha asustado, hay que ser sinceros en ello. Pero hablemos de el nivel de daño que ha causado en la zona donde ha estado el epicentro. ¿De qué manera o qué influencia tiene la calidad de los suelos? Recuerdo mucho que cuando ocurrió el terremoto en Pisco, muchas viviendas prácticamente se vinieron abajo justamente por ese factor. ¿Cuál es la característica de los suelos allá básicamente en la zona del epicentro? Bueno, creo que en realidad hay un factor importante que ha sido el que ha minimizado el impacto del sismo sobre las construcciones en la superficie, que es la profundidad. Por lo que hemos escuchado, son más o menos 150 kilómetros de profundidad el hipocentro, que es la profundidad a la cual se produce el movimiento. Y eso ha hecho que el radio de influencia sea mayor, pero la intensidad sea menor. Leía algunos datos sobre el sismo de México del año 1985, cuyo hipocentro fue a 15 kilómetros de profundidad, es decir, casi en la superficie. Ese sismo generó entre 30.000 y 40.000 muertos. Es un dato que no oficialmente nunca se pudo consignar, pero se estima que entre 30.000 y 40.000 personas murieron. En el caso del sismo que hemos tenido nosotros el día de ayer, en la madrugada, la profundidad ha ayudado mucho. Evidentemente, como dices tú también, la calidad del suelo es otro factor que influye muy fuertemente en la manera como se va a comportar la edificación frente al movimiento, ¿no? Nos hemos encontrado, no tengo un estudio de suelos de la zona, pero podemos deducir efectivamente que la calidad del suelo ha permitido que no haya consecuencias lamentables que sufrir, que lamentar, perdón. Pero aún así, con un sismo que no se sintió de una manera tan intensa en la superficie, porque hay dos medidas, ¿no?, en la magnitud de un sismo. Las ondas, el movimiento en sí, que es este dato que a veces nos causa mucho miedo, 8.0, y otra medida que es de intensidad, y ha sido alrededor de 6 puntos en una escala de 12 de intensidad. Básicamente significa que no ha tenido tantos daños. Pero sí se ha registrado una gran cantidad de daños en las infraestructuras oficiales. Hay colegios, hay centros de salud, hay carreteras, hay también centros, iglesias colapsadas, locales públicos afectados. ¿Qué se puede hacer para reforzar la infraestructura pública en nuestro país? ¿Por qué somos tan vulnerables a estas situaciones? Bueno, de hecho, digamos, lo primero que miramos son las viviendas, porque es, digamos, el espacio que nos protege de manera individual. Pero una de las cosas más importantes es la infraestructura pública. Los hospitales, imagínate tú que frente a un sismo donde tenemos que atender a mucha gente herida, sean los hospitales los que colapsen, evidentemente eso pues generaría un impacto mucho mayor. Compañías de bomberos, las carreteras, aeropuertos. Es decir, la infraestructura pública tiene que estar sujeta a una norma que permita la mayor resistencia posible frente a sismos. Hay una norma antisísmica. Los hospitales que se construyen hoy día ya se sujetan a la norma sísmica. Entonces, ya hoy no puedes construir un edificio que no tenga disipadores sísmicos si es que está destinado a hospital. Entonces, la infraestructura que hoy día que está al servicio de los peruanos es una infraestructura que tiene muchos años de antigüedad. Por lo tanto, no ha contemplado las normas o no tiene la tecnología que permite hoy una edificación hacerle frente a un sismo o resistir frente a un sismo, ¿no? Claro, y por ejemplo, pongámonos en el caso que puede ocurrir, muchos dicen que ya debería, ¿no?, un sismo con epicentro en Lima. Tenemos aquí muchas estructuras muy antiguas. ¿Cuál sería el impacto, por ejemplo, en zonas como el centro de Lima, como Barrios Altos, ¿no?, como el Callao mismo, el Callao antiguo que le llaman, en donde hay viviendas que datan del final del siglo XIX?
¿no? Comienzo del siglo XX. Bueno, de hecho toda la zona costera del Perú se encuentra en el encuentro, valga la redundancia, de dos placas tectónicas, ¿no? La placa de Nazca y la placa sudamericana. Entonces es una zona altamente peligrosa. Lima en particular tiene territorios que tienen suelos que no son apropiados para la construcción. ¿Cuáles, por ejemplo? Las zonas complicadas son las zonas arenosas. Estamos hablando de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, La Molina, Ventanilla, que no quiere decir que no se pueda construir ahí. Se puede construir, pero necesita que la construcción sea hecha por profesionales. Lamentablemente Lima es una ciudad, y la mayoría de las ciudades en el Perú son ciudades autoconstruidas. Son ciudades donde la formalidad ha sido rebasada, la gente ha autoconstruido y eso aumenta el riesgo. Adicionalmente tenemos distritos como Chorrillos, Barranco, Rímac, el Callao, el centro de Lima, que están evidentemente por la antigüedad que tienen las edificaciones sujetas a muchos problemas frente al sismo. Pero la pregunta es, ¿se puede prevenir a estas alturas, con reportes como los que escuchamos de riesgo en nuestro país, 50% de las viviendas colapsarían ante un sismo con epicentro en Lima? No sé si me dejo entender. O sea, ¿se puede prevenir la tragedia o es inminente? O sea, simplemente hay que esperar sentados porque la mitad de la ciudad se va a caer. El sismo va a llegar de todas maneras, eso lo tenemos que tener claro. Nosotros en UCAL, en la universidad, empezamos hace 2 años con un programa de evaluación de viviendas. ¿Qué es lo que hay que hacer? No voy a evaluar después, tengo que evaluar antes de que se produzca el sismo. Entonces, nosotros empezamos abrimos las líneas de la universidad y empezamos a recibir llamadas de gente que estaba interesada en hacer una evaluación del estado de su vivienda. Hemos hecho por lo menos un poco más de 300 evaluaciones de vivienda, que no es nada, pero nosotros somos una entidad pequeña, pero siempre puestos al servicio de la comunidad. Hemos evaluado más de 300 viviendas que hemos visto que tienen algún riesgo de colapsar frente a un sismo y se ha hecho un plan de recomendaciones de reforzamiento. Entonces ya las personas están informadas de dónde deberían reforzar la vivienda para poder minimizar el impacto. ¿Cuáles son los puntos más débiles o de mayor riesgo en esas estructuras y cómo reforzarlos, ¿no? Trazando una línea general? Mira, por lo que hemos visto, los principales problemas son fundamentalmente la falta de estructuras, ¿no? ¿Qué significa eso? Viviendas que están levantadas en ladrillo y que no tienen columnas o vigas que, digamos, rigidicen el espacio. Entonces, frente a eso, lo que normalmente hacemos es una recomendación estructural de cómo plantar algunas columnas que por lo menos te generen algunas zonas seguras en la vivienda. Pero Rudolf, disculpe, eso no se ha hecho en el país. Yo recuerdo mucho, permítame una experiencia personal. Cuando ocurrió el terremoto de Kobe, recuerda usted, en el 95, con una destrucción casi total, Japón se empeñó justamente y se enfocó en este tema, ¿no? Edificación de viviendas antisísmicas. El ejemplo es extraordinario, bueno, quienes estuvimos ahí. Ahora, eso no se ha aplicado en el Perú porque a raíz del sismo del año 2007, se dijo que se iba a desarrollar todo un plan de reforzamiento de viviendas. No sé si este se ha concretado de alguna manera, ¿no? En qué porcentaje es así, por pequeño que sea, pero no sé si se ha aplicado aquí en el Perú, parece que no. No, mira, lamentablemente se ha avanzado poco o nada en ese aspecto. Como te estaba comentando, nosotros desde la universidad abrimos este servicio, pero en el camino nos hemos dado cuenta que la ciudad crece, se va densificando, somos una ciudad de 11 millones de habitantes, que crece sin planificación, ¿no? Crece en zonas altamente sísmicas, en zonas altamente vulnerables, como son las laderas de los cerros, por ejemplo, sin los sistemas constructivos adecuados, y eso incrementa el nivel de riesgo de vida de las personas. ¿A quién le toca esto? A las autoridades. Son las autoridades que nosotros elegimos las que son las llamadas a hacer estas evaluaciones y estos planes para que frente a un probable sismo que va a llegar de todas maneras, las consecuencias sean menores. Pero, yo mencionaba la infraestructura estatal porque de alguna manera hay 200 viviendas que han sido afectadas. El 25% son entidades públicas o estatales. ¿No le parece eso, o sea,
proporcionalmente grave, considerando que en Loreto las viviendas de qué están hechas. O sea, no sé si me dejo entender. Sí, o sea, que la informalidad del Estado o la falta de previsión del Estado sea incluso mayor que la de un ciudadano que construye su casa con sus propias manos. Bueno, es sintomático, ¿no? Frente a la pregunta que me hiciste hace un segundo, estamos viendo que el Estado no ha hecho la inversión adecuada en su propia infraestructura. Lo vemos con los colegios, ¿no? O sea, el déficit de infraestructura escolar en el Perú es de casi 200.000 millones. Entonces, no hay inversión en infraestructura pública, la que tenemos está en mal estado, menos vamos a pensar hoy día, como preguntabas tú, qué cosa hizo el Estado en términos de prevención de la vivienda particular de los peruanos. Yo no sé si la prevención sea una política de Estado. Debería serlo, ¿no? Yo creo que es, pero lamentablemente no se en el nombre nada más está, no en el aplica, papel, ¿no? O sea, efectivamente no se aplica. Entonces, creo que lo que toca es que estas situaciones, en este caso no ha habido un impacto muy lamentable, o sea, sí, lamentablemente falleció una persona, pero no ha sido una situación dramática. Esto nos tiene que llamar a poder mirar hacia adelante y hacer trabajar estas políticas, estos planes de prevención que minimicen el impacto de un sismo en el momento que este pueda llegar. Claro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Rudolf, muy amable. Gracias a ustedes por la invitación. Rudolf Giese es arquitecto, especialista en